En el repaso de la lección vemos algo muy importante que pasa diariamente. Tiene que ver con que tú y yo decidimos si el origen del mal está en nuestro corazón. Eso nos lleva a hacer malas cosas, pero Dios nos da la oportunidad de tomar buenas decisiones y que el mal no nos afecte. O si nos afectó, que Dios nos sane de esas consecuencias. Yo decido ser buen hijo de Dios, decido ser buen padre, y en esta ocasión, para mostrar, también decido ser buen esposo. No solo con un presente, sino con un trato, con un cariño que se debe expresar diariamente. Yo mismo escogí este presente y lo armé para ti. Para entender la lección, es bueno empezar con las expresiones y el tema del tiempo, porque mucho de esta controversia de por qué el origen del mal, o sea, por qué pasa tanto tiempo, por qué muchas personas viven tanto tiempo haciendo daño o haciendo malas cosas, tantas generaciones han pasado y ha habido tanta maldad, y eso se ve en la Biblia también, esa duda, ese cierto reclamo o incomodidad que tienen algunos, y aún en la iglesia, y aquí en Salmos también hay varios versículos que hablan de eso. Uno de ellos es: ¿por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y aquí David está expresando lo que siente, lo que está viendo que pasa. Ahora, si leemos todo el Salmo y leemos en sí de Génesis, los versículos que salen en la lección, mucho de la incomodidad surge por qué tanto tiempo pasa eso. Entonces, cuando nosotros vamos a entender eso, nos vamos a dar cuenta de que el mismo contexto, el mismo cuadro bíblico nos enseña de que nosotros debemos aprender a enfocarnos en el tiempo que tenemos nosotros, en el tiempo personal. Entonces, la siguiente parte del capítulo 10 de Salmos empieza a expresar eso, a relatar eso. Entonces, hace años conocí a un joven también que había pasado por problemas así. Había fallecido su esposa, había fallecido uno de sus hijos, y recientemente habían fallecido sus padres. Entonces él decía: ¿por qué, si yo estoy buscando que hacer las cosas de Dios, por qué paso estas cosas? Y esa pregunta muchos se han hecho, ¿no? ¿Por qué tan seguido, tanto tiempo he tenido esta tristeza, o este pesar, o esta dificultad de pasar? Y él mismo empezó a darse cuenta la respuesta en la palabra de Dios. Cuando ven estos versículos que habla del tiempo, está mostrando de que debemos aprender a examinar y a ver personalmente cómo estamos viviendo ese tiempo con Dios. Nosotros, en primer lugar, no mirar cómo. Ahora, la siguiente parte tiene que ver con la cantidad de cosas que pasan en una historia, en una vida. Muchas veces nosotros juzgamos y decimos: miren, esa persona es mala y es feliz y le va bien, se ha comprado un carro, tiene su casa, está con su familia, y aparentemente tantas cosas nosotros vemos, pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Entonces, la cantidad de cosas nosotros no lo sabemos completo, solo lo sabe Dios. Y al mismo tiempo, la calidad de esas cosas tampoco lo sabemos. ¿Qué quiere decir? Que hay veces esa persona puede tener un carro, puede tener su casa, puede tener una familia, pero ¿cuál es la calidad? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la verdad con la que vive eso? Y aquí en Job justo habla de ese caso, porque Job estaba empezando a sentir eso, a ver eso, porque él decía: estoy haciendo bien cosas con Dios, ¿por qué tengo que pasar estas dificultades? Mientras que veo tanta gente que está alejada de Dios y parece que le va bien. Entonces Dios le empieza a hacer preguntas, una serie de preguntas en varios versículos en relación a la creación de la tierra. Y de seguro en algún momento tú has ido a la playa, ahora en verano. Cuando tú vas a la playa es muy bonito, y justo hablo aquí de los fundamentos del mar, cómo Dios creó, estableció el mar, las leyes que hay en el mar. Y cuando tú vas a la playa y ves las olas como vienen y regresan y mantienen ese mismo ritmo y ese cuadro, que se mantiene en el mismo nivel, no se sale fuera, ni tampoco se va muy adentro. Entonces, cuando uno ve eso, aquí justo habla: ¿quién puso esos límites? ¿Quién puso esas leyes? Y ahí Dios le hace entender a Job algo que él no estaba comprendiendo completamente. Y es que muchas veces nosotros nos preguntamos muchas cosas que nosotros no comprendemos, no podemos saber. Si tú te preguntas por qué tu vecino, por qué tu amigo, tu familiar le está yendo bien, en realidad debes, con sinceridad, dejar eso a un lado, porque tú no sabes si en verdad está yendo bien. Eso solo lo sabe esa persona con Dios. Entonces Dios le está diciendo: tú, dice Job, dime, explícame, a ver, ¿cómo viste cómo crees que se ha formado este mar? ¿Cómo crees que se ha establecido? Job no podía responderle. Y aún la ciencia al día de hoy sí estudia las leyes, pero no sabe en sí cómo se estableció eso. O sea, no puede dar una razón lógica a decir cómo se puso, porque el poder de Dios ahí se ve, que es todopoderoso y perfecto. El hombre no puede explicar lógicamente eso. Y lo mismo pasa con la vida de las personas.
tú no puedes explicar lógicamente lo que pasa a cada uno, porque cada uno tiene muchas cosas personales en su alrededor que solo Dios sabe. Realmente vemos que Dios nos muestra personalmente cuando tú tomas una decisión. Están los dos lados, solo hay dos opciones para todo. Lo haces con Dios, haces las cosas con Dios o sin Él. Ahí está, lo claro, lo brillante o lo oscuro. Es una decisión. Todo lo que hagas en la vida solo tiene dos opciones. Entonces, al lado de Dios o lo haces sin Él. Entonces, cuando uno piensa en eso y dice, ¿por qué sobre el origen del mal? Uno se da cuenta que sencillamente uno toma esa decisión de irse al alejado de Dios. Y al alejarte de Dios, te pasa lo opuesto a todo lo bueno que Dios quiere. Miren, en Génesis 2:16, y aquí vamos a ver un método de aprendizaje el día de hoy que tiene que ver con hermenéutica y exégesis. Cuando dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios le dice, todo puedes comer, de toda esta variedad, tienes muchas cosas para comer, pero solo hay uno que no comas. Tenía dos opciones, Adán y Eva. Obedecía lo que Dios les había dicho o seguía su propio deseo. Entonces, el exégesis aquí nos muestra, exégesis significa extraer el texto, extraer en su original, entender en el original. Entonces, aquí en este caso, en el 16, cuando dice podrás comer, en el idioma hebreo está hablando del mismo verbo comer. El podrás no está en el hebreo, solo dice dos veces repite comer, con diferente forma gramatical. Pero ¿qué es lo que está queriendo entender el texto? Está dando a entender el énfasis que está haciendo en el comer, en la acción de que tú decides lo que vas a hacer. El énfasis en que Adán y Eva era su responsabilidad ahora lo que iban a comer. Entonces, aunque no hay un verbo de poder comer, sino hay dos veces comer, está dando a entender de que el poder de eso, el énfasis de esa decisión está ahora en ellos. Le deja a ellos la libre elección de que ellos decidan eso. Y es lo mismo el día de hoy. Entonces decides si te entregas completamente a la voluntad de Dios o si no lo haces. Solo son dos cosas. Entonces, la exégesis nos muestra eso, que el texto habla claramente de que la responsabilidad de esa acción queda en nosotros, porque hay una repetición del verbo comer. La hermenéutica, que es la correcta interpretación del texto, basándonos en el contexto y en la situación, nos hace ver que ese poder o esa capacidad que Dios nos da para hacer las cosas señala estos dos caminos. Y en todo el capítulo, y en realidad a través de toda la Biblia, cuando nosotros hemos decidido hacer las cosas con Dios, siempre las consecuencias y los resultados van a ser para crecer. Por más que sea como Job, que pasó cosas para él incomprensibles al momento, muy difíciles, pero como él mantuvo su decisión, su entrega a Dios, esa situación bien difícil, bien complicada, le sirvió para crecer y seguir acercándose a Dios. Pero por el otro lado, desde Génesis se ve esto, en el cuadro de la caída del hombre. Cuando uno decide alejarse de Dios, uno mismo le da origen al mal en su vida. Y de ahí en adelante, todo empieza a empeorar. Hacia nuestra familia, nuestros hijos y nuestra descendencia crece con esa enseñanza. Crece con esa continuación del origen del mal, que cada uno lo permite, que cada uno lo decide. Nos hace ver que en nosotros está la capacidad de decidir si aceptamos el camino de vida en la lucha y en las pruebas, pero avanzando hacia la vida, o el camino de perdición, en la que renegamos, nos resentimos y vivimos nosotros mismos sentenciándonos hacia la perdición. Cada uno tiene ahora la capacidad y el deber de decidir y entender cómo tomar esas decisiones. La primera parte vamos a verlo graficado de esta forma. La gran frase que todos se hacen es ¿por qué tengo que esperar? Tiempo de espera, no nos gusta la espera. A veces cuando vamos al banco o alguna actividad y vemos muchas filas, nos vamos, quizá algunos sí se entienden. Cuando esperan las noticias de algo, que te cuenten algo, quieres que sea rápido en ese momento. Cuando estás pasando una prueba en la que sientes que algo estás perdiendo o que te están tratando mal, quieres corregir algo, quieres hacerlo rápido, al momento o al otro día, ir a arreglar las cosas. No nos gusta esperar. Y muchas veces el bueno, o el que se considera bueno, se fija en el malo. Y dice, el malo le va bien. Y a mí que soy bueno, me va mal. Pero es interesante, el bueno es el que está sacando sus conclusiones él solo. Mira al malo, mira que le va bien, y él se mira a sí mismo y dice, a mí me va mal. Entonces, esto nos hace ver que esta persona que aparentemente se puede sentir como bueno porque va a la iglesia, porque conoce de Dios, en realidad se está fijando en lo malo. Y a lo malo le está llamando bueno.
Y es interesante, porque eso bueno que aparentemente él juzga así, en realidad si se pusiera a darse cuenta, esa persona se está alejada de Dios, todo lo que tiene es sencillamente una ilusión, es una farsa que vive dentro de los problemas que le está pasando. Y la siguiente parte nos hace entender más eso, porque cada uno de nosotros tiene un pasado. Y aquí hemos seleccionado 3 partes que normalmente no nos acordamos, en especial la primera. Todos hemos tenido un embarazo de nuestra familia, cómo hemos crecido en el vientre de nuestra madre. Y nosotros no nos hemos puesto a ver qué cosas hemos pasado ahí, cuál ha sido nuestro ambiente familiar e influencias en esta etapa del embarazo. En la niñez igual, no nos hemos puesto a recordar cómo hemos crecido de niños, con qué miedos, con qué problemas, con qué alegrías. Y en la juventud, muchas veces nosotros como jóvenes no nos ponemos a pensar cómo nos ha afectado eso el día de hoy. Por eso en nuestro presente, aquí está el otro cuadro, la otra parte, nosotros de nuestro embarazo, cómo hemos crecido, cómo hemos sido formados, muchas veces no sabemos nada, tenemos muchas preguntas, porque no hemos investigado. Y de la niñez igual, a veces sabemos algo general, pero no sabemos cómo se formó eso en nosotros, por qué llegamos a ser así. Y en la juventud hacemos una parte, pero no todo. Entonces en este cuadro vemos nuestro pasado, nuestro presente. Por un lado Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones en todo esto, pero por el otro lado también el enemigo nos lleva a alejarnos de Dios y a tomar malas decisiones, pero que nosotros aceptamos. Depende de nosotros en qué lado estamos siendo influenciados. Muchas veces nosotros nos quejamos desde este lado, quejándonos, renegando del malo porque le va bien, pero en realidad estamos viendo que todo eso es un engaño del enemigo, que no quiere decir que su familia esté feliz, que él sea feliz o le vaya bien en los negocios, sino simplemente que él trata de sobrellevar y aparentar eso, porque en su conciencia en el interior sabemos que está mal. Y por eso miren, aquí vemos que en la parte 3 Dios, cuando nos guía por su ley, va a haber buenas señales siempre. Va a haber buenas señales porque en todo lo que hagamos vamos a saber que estamos en lo correcto, estamos luchando por una razón justa, por una causa buena. Un padre del colegio, un día, muchos padres en realidad fueron en algún momento y querían retirarle a sus hijos por la economía, pero yo les dije, sí, tú estás haciendo esto con Dios y sabes que en la ley Dios te enseña que cuides y eduques bien a tus hijos. Esa es una buena señal de que quieres hacer bien las cosas con Dios y tienes que luchar por eso, y Dios te va a mostrar la solución. Pero por otro lado, si yo me dejo llevar por mi orgullo, por mi decisión solo, también va a haber señales, porque cuando yo quiero hacer algo y venga la dificultad, me voy a desanimar. Si me desanimo y abandono, si pongo excusas y no avanzo, es porque sencillamente me estoy dejando llevar por mi orgullo y no estoy dejando que Dios me guíe en su pueblo. Entonces miren, en todos estos cuadros vemos claramente que al final todo el origen del mal y el problema de las consecuencias simplemente depende y está en cada uno de nosotros tomar esta decisión. Tú tienes el poder de empezar a cambiar tu vida con Dios, porque Él nos ha dado esa capacidad, nos ha dado esa oportunidad de acercarnos a Él para empezar una vida verdadera, una vida como Él ha creado.